Sí, 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 sí. Bien. Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este taller, que es el taller 4, en el que vamos a trabajar, en el que les van a dictar el taller sobre diseño y construcción de recursos autocorregibles. Los docentes a cargo del taller son Mariela Balcarce, que es profesora de matemática, actualmente se encuentra realizando la especialización en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Es integrante del grupo STEAM Docentes Argentinos y del Polo GeoGebra Tandil. Da clases en escuelas secundarias y en el profesorado de matemática del ICDIP 10 de Tandil. También contamos con la presencia del profesor Mauro Natale, es profesor y magíster en matemática, actualmente se encuentra realizando el doctorado en matemática en la Universidad Nacional del Sur, es coordinador del Polo GeoGebra Tandil y del proyecto de extensión Entusiasmate, que busca popularizar la matemática. Es docente investigador de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y bueno, empezamos con el taller. Bueno, muchas gracias Fabiana por la presentación y gracias a todos por acompañarnos. Hoy lo que nosotros les vamos a presentar son la construcción de 2 recursos autocorregibles. Son 2 recursos que nosotros pensamos en algún momento para unas clases particulares nuestras. La potencia que tienen, ahí nos estás compartiendo el clásico, ahí está. Eso que está mostrando Mauro ahí es el libro que les compartimos hace un ratito en el chat. En ese libro ustedes van a encontrar un resumen de la presentación y además los recursos que vamos a armar. La potencia de estos recursos para nosotros es que son recursos que nosotros podemos armar y compartirlos a nuestros alumnos por medio de un link de WhatsApp, por Google Classroom, por grupos de Facebook, por correo electrónico. Nuestros alumnos reciben el link y automáticamente los pueden utilizar. Al ser recursos autocorregibles, ellos reciben una retroalimentación inmediata. Nosotros los utilizamos, a estos que les vamos a mostrar hoy, en un momento determinado de la clase. Estos 2 temas que nosotros vamos a desarrollar hoy ya habían sido explicados con anterioridad en clases anteriores, y utilizamos estas 2 actividades o estos 2 recursos como estrategia de familiarización. ¿Sí? Esa fue la idea. Nosotros desde el Polo GeoGebra tenemos la bandera de que en GeoGebra todo se puede hacer, todo lo que nosotros querramos para nuestras clases se puede hacer, hay que tener paciencia y hay que investigar, porque es un programa súper completo y nos permite hacer un montón de cosas. Y bueno, ahí está nuestra creatividad para trabajar con nuestros alumnos estas situaciones, con estas situaciones, que para ellos, en nuestra experiencia, son sumamente ricas, y tiene ese encanto lúdico que a ellos les gusta, que para la familiarización, en este caso, de estos 2 recursos, es muy bueno. Bien, no sé, Mauro, si querés mostrarles un poquito el primero y ya arrancamos. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, la idea, como decía Mari, es mostrarle estos recursos, pero como disparadores para que después ustedes diseñen sus propios recursos. Hay veces uno puede tomar ideas buenas que tienen, que uno puede encontrar de otros recursos y adaptarlas para los contenidos, o por ahí es el mismo contenido, pero tiene que hacerle pequeñas modificaciones para que se pueda trabajar con las decisiones didácticas que nosotros hemos tomado. El primer recurso que en algún momento hicimos para que los chicos puedan ubicar en la recta real fracciones es este. Lo que hace el recurso básicamente es ofrecerme una fracción que nosotros hemos configurado para que esté entre -2 y 2, y después uno lo que tiene que hacer es mover esta flechita y ubicarla en donde crea que está ubicada ese número, y cuando pone verificar, lo que me da es
una devolución, un feedback de cómo lo hice, ¿no? Si lo hago mal, me dice que puedo volver a intentarlo, así que por ejemplo vamos a volver a intentarlo, verificamos y me dice que hice un buen trabajo, y me propone una nueva fracción. Una cosa importante para mirar acá, o que lo vamos a aprender a hacer, es cada vez que me ofrece una nueva fracción, se adaptan las regulaciones de las marquitas en la recta real. Que eso está bueno tenerlo presente para que, bueno, se pueda ir modificando en función de la fracción que uno tiene. Si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono y hacerlas o escribirlas en el chat, y alguno de los dos la va a leer. Algo Bueno, y el interesante segundo, que nosotros consideramos es ponerles contadores a los problemas para que vayamos viendo cómo van con la cantidad de problemas y la cantidad de aciertos, para que el alumno también vaya viendo si este tema lo va comprendiendo o no. sí, se puede ir haciendo de manera lúdica, ¿no? Por ahí cuando uno lo está haciendo en simultáneo con varios chicos, van compitiendo un poco entre ellos para ver cuántos van acertando. Esto lo vamos a ir viendo que los contadores pueden ir cambiando en función de lo que ustedes quieran. Las primeras versiones creo que tenían de aciertos y errores, después nos fuimos dando cuenta que por ahí no estaba bueno poner los errores, pero bueno, cada uno va a ir tomando la decisión. Creo que fue una profe que vio el recurso y nos dijo, che, capaz que no estaría tan bueno que aparezca la penalización ahí de los errores. ¿Te puedo hacer Bueno, una y el segundo, pregunta? Sí, sí. claro. Mira, mi inquietud es saber cómo después vos, o a lo mejor lo vas a explicar más adelante, podés ver el comportamiento de los alumnos frente a este problema planteado. Es decir, vos podés ver qué notas se sacaron, su evolución, cuántos aciertos y desaciertos. O sea, no, a lo mejor me estoy apurando. Si me estoy apurando no hay problema. No, está bien. Igual, en principio, el taller de hoy es para poder armar estos recursos. Armarlo. Y, claro, una opción buena que uno tiene cuando quiere ver qué es lo que sucedió es crear una clase, ¿no? Que creo que había otro taller para crear clases, y ahí uno puede compartir todo tipo de recursos, no solo estos, y lo que va viendo es en simultáneo el trabajo de todos los alumnos. Y entonces ahí nos queda el registro si uno quiere observar qué es lo que pasó. Nosotros cuando lo hemos utilizado, básicamente lo que hacíamos era simplemente entregárselo luego de que habíamos trabajado el tema, a modo de que practiquen en sus casas en los tiempos libres. Y lo que por ahí recibíamos de devolución, creo que Mari, vos lo usaste mucho Las más. capturas de pantalla me mandaban los chicos. Mirá, profe, la cantidad sí. que hice, ya voy por 200. No, bueno, cálmense chicos, ya está. Teníamos Claro. un límite menor, pero para ver en tiempo real, crear una clase, GeoGebra Class, anda muy bien, y uno los ve, como para que se lo imaginen, como las ventanitas de Meet o de Zoom. Se ve cada uno de los alumnos y uno puede ir ingresando, se ve el progreso general de la clase y puede ir ingresando a cada una de las ventanitas del alumno particular e ir viendo qué es lo que hace, cómo mueve, qué pone, ¿no? Y eso es en vivo y en directo. El docente tiene el control de toda la situación y cada uno de los alumnos ve su pantalla únicamente. Y acá bueno, por ahí básicamente lo que uno observaría es los contadores, ¿no? Y al no tener ningún botón para reiniciar los contadores, lo que sucede ahí es lo que va a quedar, ¿no? Uno va a poder entrar y ver eso. Después, sobre el final, si nos queda un ratito de tiempo, creamos con el recurso una clase como para que lo vean cómo funciona. Genial, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, y el segundo recurso es uno para adivinar función lineal. Entonces, el recurso lo que nos hace es nos propone una función lineal y nos da dos espacios para completar donde tenemos que colocar la pendiente y la ordenada del origen que queremos de esta función. Entonces, cuando uno completa, evidentemente ahí estudié muy poco de función lineal, si estoy diciendo que la ordenada del origen es 6, verifico y otra vez. Acá no solo me dice la retroalimentación,
sino que además me dice cuál es la función que yo elegí y me la grafica como para que pueda realizar correcciones. Acá hay un pequeño errorcito que después lo vamos a corregir. Cuando elegimos la ventana, se perdió el texto que había acá abajo que decía buen trabajo o intentarlo de nuevo. Después lo corregimos para que les quede bien en el libro. Y además a este recurso le hemos agregado un botoncito que es ayuda, y entonces cuando uno lo cliquea nos dice 2 puntos por donde pasa la recta y nos los grafica en la vista gráfica. Está Entonces bueno eso por ahí, destacar en este lugar que el programa, cada vez que nosotros apretamos ayuda o demás, lo hace solo, no es que nosotros guardamos la función, sino que esto es algo aleatorio que lo vamos a ir. Nosotros lo construimos en general y después el programa hace un montón de ejercicios por nosotros. Ya no nos tenemos que poner a pensar qué otro ejercicio le pongo. El programa pone infinitos. Y eso para nosotros es súper rico, porque ya no tienen 6 o por lo ejercicios menos, para practicar, tienen todos los que ellos quieran. o por lo menos simula que son infinitos, aunque, Bueno, tiene una. aunque no lo sé. Bueno. Una de las cosas que por ahí cambió también esto desde la versión inicial era que no lográbamos cada vez que uno apretaba una nueva función de que se vieran los puntos con la ayuda, ¿no? Por ahí uno seteaba unos ciertos valores y cuando cambiabas de función quedaba la pantalla fija en un lugar, ¿no? Bueno, miren, ahí estoy observando que también quedó en primer plano el número ese. Y entonces, bueno, después vamos a ver también un truquito para que cada vez que uno pone una función nueva, fíjense que la imagen se va adaptando para que los puntos que me dan de ayuda sean visibles. Así que bueno, ese es un poquito el panorama general. Lo que vamos a hacer antes de arrancar a la construcción de estos 2 recursos es mostrarle algunos comandos de GeoGebra que son los que más usamos en ambos recursos para que lo veamos cómo funcionan individualmente y después pensar entre todos cómo ir articulándolos para el objetivo que nosotros queremos construir. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es abrir un GeoGebra en blanco, clásico. Hay veces cuando uno lo toma de la versión online, hay algunas cosas que no están configuradas a lo que a uno le gusta, así que yo siempre lo que hago es verificar o acomodar esa configuración. Para este en particular, quiero que en la vista algebraica los objetos se ordenen por construcción. Y lo que vamos a hacer también es, acá vamos a poner que el etiquetado sea solo nuevos puntos para que no nos maree con tantas etiquetas. Acá está seteado en orden de construcción y que también me muestre los objetos auxiliares. Estas son como algunas verificaciones que hago al inicio para estar seguro que después voy a ver las cosas que quiero ver. Entonces, el primer comando que quiero mostrarles para trabajar es el comando que nos permite generar números aleatorios. Seguramente ya han trabajado con GeoGebra y ven y conocen de que cuando uno empieza a escribir el comando nos da la ayuda, ¿no? Por ejemplo, si uno empieza a escribir aleatorio, nos da todos los comandos que arrancan así. Hay varios. El que nosotros utilizamos en estos 2 recursos es el aleatorio entre, el segundo, ¿no? El aleatorio entre mínimo y máximo. Lo que vamos a hacer es decirle que ese comando aleatorio se lo asigna a un número, que lo vamos a llamar A, y por ejemplo vamos a elegir como valor mínimo 10 y valor máximo 10, perdón, menos 10 y valor máximo 10.
Este comando lo que va a hacer es devolvernos un número aleatorio, o que nos simula que es aleatorio, entre esos rangos que nosotros hayamos elegido. Pero lo que observamos es que cuando nosotros le damos Enter aparece directamente un -8, y en principio no pareciera que esto cambie, ¿no? Quedó en -8 seteado y ya no hay nada más para hacer. Bueno, ¿cuándo va a cambiar el valor de este número A, que lo hemos definido aleatorio entre -10 y 10? Ese número va a cambiar cuando la construcción se actualice. Y GeoGebra tiene un comando que se llama actualiza construcción, que justamente cuando nosotros lo elijamos y le demos Enter, la construcción se va a actualizar y el número va a cambiar. Pero otra vez estoy en el mismo problema. Si cada vez que quisiera actualizar la construcción nosotros tuviéramos que escribir el comando en la barra de entrada, estaríamos algo complicado. Entonces, una alternativa que Quédate está afuera, buena, te dije. una alternativa que está buena es crear un botón. A ese botón le vamos a poner un nombre que nosotros querramos, por ejemplo, nuevo número en este caso. Y en el guión, script de GeoGebra, lo que vamos a hacer es darle las instrucciones que queremos que haga GeoGebra cuando apretamos ese botón. Y entonces, lo que vamos a pedirle es que justamente actualice la construcción. Guarda con cómo uno lo escribe, porque si uno no escribe exactamente cómo se llama el comando, no va a funcionar. Y fíjense que lo que va a pasar ahora es cada vez que uno aprieta este botón, la construcción se actualiza y el número aleatorio va cambiando. Así que ahí ya tenemos como una de las herramientas más importantes para estos dos recursos que les hemos mostrado, ¿no? Cómo a partir de un botón generar un número aleatorio. Bueno, otra de las herramientas importantes que necesitamos en ambos recursos es el texto condicional. O sea, un texto que se adapte a la construcción en el momento. Y eso uno lo puede hacer con el comando si. Es un comando que quizás lo hayan usado para graficar funciones definidas a trozos. Pero lo que vamos a hacer ahora es utilizarlo para que nos dé un texto según el valor que tome el número A. Entonces, vamos a ponerle la condición, supongamos que lo que queremos es que el texto se acomode si A es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, supónganse que si A es mayor que 0, lo que quiero que me escriba es un signo positivo. Porque lo estoy eligiendo para que me devuelva la ecuación de la recta, supónganse. Y si es menor que 0, que me devuelva un menos. Entonces, tenemos el texto, le damos Enter. Fíjense que acá apareció el texto muy chiquitito. Vamos a agrandarlo un poquitito para que lo vean. Y entonces, claro, como A es -7, en este momento el texto condicional es negativo, un valor negativo. Lo que vamos a probar ahora es que se vaya adaptando a los cambios. Bueno, fíjense que ahí fue el primer número positivo que me dio, y el texto condicional pasó a ser un más. Bueno, vamos como bastante encaminados. Ustedes dirán, bueno, con estas herramientas simples vamos a construir esos recursos que hemos visto recién. Sí, no son mucho más que estas. ¿Te hago una consulta, puede ser? Sí. ¿Y si te dio 0, qué te aparece? Bueno, en este caso, fíjate que la condición que yo le había puesto es que si A es mayor o igual a 0, ponga el 0. Esa la definí yo. No es correcto matemáticamente, pero ¿saben por qué lo estamos haciendo eso? Miren, cuando vamos a este recurso, fíjense acá, cuando pongo
verificar, bueno, acá como no puse ningún valor, me lo tiró con signo de preguntas, pero fíjense que acá apareció 3x menos 4, porque este valor es menos 4. Si nosotros pusiéramos el valor 5, aparece el más 5. Entonces lo que quiero hacer es mostrarles ese cambio para que si la ordenada del origen en este caso es 0 o mayor que 0, ponga el signo positivo, y si no, ponga el signo negativo. Porque si ya lo escribimos directamente acá como más el valor de la ordenada del origen, nos va a pasar que va a aparecer más menos 5, y por ahí no está bueno eso. Que esos fueron Así problemas por que ahí, nos fueron surgiendo y fuimos buscándole la vuelta para poder solucionarlos, ¿no? Que nos preguntamos eso mismo que te preguntaste vos y que decís, bueno, ¿y ahí cómo le damos la vuelta para que esto se solucione? Entonces también ahí hay un poquito de ingenio. y las primeras veces de los recursos uno lo arma capaz que a contrarreloj, ¿no? Capaz que tiene una clase mañana y dice, uy, me surgió esta idea. Bueno, salió como salió, y los mismos chicos son los que te dicen, che, pero profe, esto no está bien que aparezca más menos, ¿qué significa? Entonces como que uno va intentando modificarlo. Bueno, el siguiente comando que vamos a utilizar es un comando que se llama valor, ¿no? Y entonces el comando valor lo que hace es a un objeto que uno tiene definido asignarle el valor que le estamos seteando ahí. Básicamente sería como redefinirlo, pero está bueno tenerlo para cuando uno lo va a incorporar en botones. Supónganse que uno crea un punto que tiene determinadas coordenadas. Entonces, si yo ahora uso el comando valor y digo, bueno, fíjense que ahí nos daba la ayuda, ¿no? Valor, objeto, objeto. Yo le digo, bueno, el objeto A quiero que pase a tener como valor las coordenadas, supónganse 1, 2. Y entonces lo voy a copiar, así que ya después no lo vuelvo a copiar, a escribir. Cuando le doy Enter, lo que va a hacer es a este punto A, que en principio tenía cualquier coordenada, llevarla a las coordenadas que uno eligió. ¿Sí? Y ahí ya desapareció, no tengo, el comando no lo estoy utilizando más, pero el punto A ahora tiene esas coordenadas. ¿Qué pasaría? Bueno, uno lo puede mover a este, ¿no? Y otra vez A se desactualizó. Pero nosotros podemos ir, por ejemplo, a un botón que lo necesitemos, ir a la configuración, ir al programa de guión, y en donde teníamos que actualizar la construcción, agregarles más comandos. Por ejemplo, le puedo agregar este, de que el punto A tome el valor 1, 2. Nunca lo prueben con esto abierto porque les va a dar error, no va a funcionar. Cerramos, y ahora lo que vemos es que el botón nuevo, además de darme un número aleatorio, lo que hace es que este punto lo manda al valor que nosotros le dijimos. Entonces eso va a estar muy bueno para que cuando nosotros, por ejemplo, le proponemos una nueva función o un nuevo desafío, los objetos tomen los valores que nosotros queríamos inicialmente, o seteados inicialmente. ¿Venimos bien? Yo miro para arriba porque tengo justo las imágenes de ustedes de arriba. ¿Venimos bien? Ahí la veo a Mercedes, me hace así con la cabeza. Bueno, buenísimo. Bueno, y lo otro que vamos a hacer es utilizar algo que es la condición para mostrar un objeto, ¿no? Y que un objeto sea visible o no en función de condiciones que nosotros le pongamos. Por ejemplo, vamos a ponerle una visión condicional al punto A. Cuando vamos a la configuración del punto, en avanzado tenemos un lugarcito donde podemos escribir una condición para que el objeto sea visible. No tenemos muchas cosas armadas acá, pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es que el objeto .a sea visible cuando el número A sea mayor o igual que 0. Le damos Enter,
Y lo que vemos es que, bueno, justamente como la condición es que esté visible si A era, el valor A era mayor o igual que 0, está visible. Vamos a hacerlo, vamos a generar nuevos números aleatorios, a ver qué pasa. El número aleatorio es negativo y el valor, el punto desapareció. Lo apretamos, siguen siendo negativos, positivos, apareció. Negativos, desapareció. Bueno, y así uno puede ir jugando con esa condición. Eso está muy bueno. Bueno, justamente para indicar cuándo un objeto quiero que sea visible o no. En algunos otros recursos que he utilizado esa idea, por ejemplo, yo sé que María Mercedes trabaja en análisis 1, entonces cuando uno trabaja con recta tangente, por ahí lo que puede hacer es que tenga un cierto color y cuando llegue a un máximo, un mínimo, cambie de color. O se oculte uno y aparezca otra. Eso está bueno. Bueno. Y vamos a ponerlo visible acá. Y la última cosa, y esto fue una mejora que surgió cuando estábamos preparando los recursos para el taller de hoy, era esto de cómo hacer que la imagen se centre en función de objetos que iban apareciendo ahí. Y encontramos un comando que no conocíamos, lo conocimos ahora cuando estábamos pensando estos recursos para mejorarlos para el taller, que se llama vista centrada. El comando vista centrada lo que me pide es que yo le diga un punto A, un punto cualquiera, y lo que va a hacer es acomodar la vista algebraica según las coordenadas de ese punto. Entonces, supónganse, vamos a poner la cuadrícula y uno se fue, ¿no? Bueno, cuando uno pone ese comando, lo que hace es adaptar la cuadrícula o la vista gráfica y la centra según ese punto. Entonces eso está bueno cuando le damos recursos que los chicos pueden manipular la vista algebraica, la vista gráfica, perdón, y se lo pueden llevar mucho y después uno le propone que haga otra cosa y capaz que el objeto que yo le estoy proponiendo no lo está viendo, porque justamente su vista gráfica quedó muy alejada. Entonces está bueno tenerlo presente para centrarlo. Bueno, y con esto tenemos casi todo lo que necesitamos para armar los recursos. ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Conocían estas herramientas? ¿No las conocían? Si alguien quiere habilitar el micrófono e interactuar, no hay problema. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me disculpo con ustedes, hace poco entré, pero estaba atendiendo unos estudiantes. Si me haces un pequeño resumen de lo que le acabaste de presentar a mis compañeros, les agradecería. ¿Alguien iba a hablar antes? Bueno. Simplemente lo que hicimos ahora fue presentar algunas herramientitas o comandos sueltos que después lo vamos a volver a revisar y para armar los proyectos que queremos armar hoy, que nos habíamos propuesto. Así que te perdiste una partecita, pero no hay problema porque los vamos a volver a poner en juego en breve. Bien, gracias. Muy bien. Vimos 3 comandos, uno que era el comando aleatorio entre, que me permite generar números enteros aleatorios entre un máximo y un mínimo que uno elija. Botón, actualiza construcción, texto condicional y visibilidad condicional de los objetos. Bueno, nos vamos a mirar los recursos entonces. Arrancamos con eso. No sé si había otra pregunta, pero me parece que no. Mauro. ¿Venimos bien, Mari? Sí. Mauro, te hago una preguntita, que justo me puse a completar el formulario y no lo vi. Cuando vos ingresás el comando vista centrada, ¿hay que poner Sí. alguna condición, algo, o solamente te centra automáticamente? No, tenés que espera como parámetro un punto, las coordenadas de un punto. Y lo que va a hacer vos es le das centrártelo. el punto A.
para mí era el punto A, yo elegí el punto A. Listo, listo. Es justo, me perdí ahí. Elegí Gracias. el punto A porque era el único que tenía ahí dando vuelta, pero si uno le pone las coordenadas que uno quiera, lo va a llevar a esas coordenadas. Gracias. Ahí nos Bueno. estaban diciendo por el chat que por ahí hay veces que se vuelve imposible intentar hacer en tiempo real lo que vos estás haciendo en este momento. Lo que sí les proponemos es, como van a tener la grabación, si quieren que aprovechen a sacarse todas las dudas y que si en algún momento cuando se ponen a construirlo tienen algún problema, bueno, después les pasamos nuestros contactos o el contacto del polo para que los ayudemos y podamos retroalimentarlos y lleguemos a ver los dos recursos, al menos en forma general. Pero bueno, que sepan que si en algún momento ustedes se ponen a construirlo y tienen alguna duda con respecto a eso, porque en el video no queda claro, porque lo explicamos muy rápido o cualquier cosa, bueno, cuentan con lo poquito que nosotros sabemos. La idea de GeoGebra siempre es colaborar en el armado de recursos y que estos recursos estén disponibles para todos y que los podamos utilizar. Sí, capaz que lo hablamos al principio cuando recién entraron algunos de los colegas y no lo volvimos a repetir. Nosotros decíamos que quizás es un poco complejo estar haciendo construcciones de GeoGebra y mirando instrucciones. Entonces, que quizás la decisión más oportuna era prestar atención a las construcciones que hagamos entre todos y luego, cuando tengan un tiempo más tranquilo, replicarlas. Nosotros les compartimos el link al libro GeoGebra que armamos, en donde están los recursos, pero también están paso a paso los pasos que necesitan para armar el recurso. Capaz que es más importante estar pensando en este momento y mirando, che, ¿por qué tomó esta decisión y no tomó otra decisión? ¿O cuál era el objetivo de hacerlo así? El orden que nosotros vamos a mostrar la construcción no es el orden más simple, porque el orden más simple sería agarrar y vamos a crear un botón, y si de antemano sé todas las instrucciones que le tengo que dar a este botón, escribírselas todas juntas, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es ir armando paso a paso la construcción sin que sea la óptima, pero sino para ir viendo que van funcionando el recurso y viendo qué cosas o qué mejoras tenemos que ir haciéndole. ¿Sí? Bueno. Entonces, si miran el primer recurso que vamos a construir, que es el de ubicar la fracción en la recta real, la decisión que nosotros tomamos cuando armamos este recurso es que lo que nos devuelva sea una fracción que esté entre -2 y 2. Esa fue una decisión nuestra, básicamente para que no se vuelva inmanejable el recurso. Aclaro que en ese momento no conocíamos el comando de centrar. Entonces, quizás ahora que tenemos el comando de centrar, uno podría hacer que esta fracción sea la que uno quiera y mostrarle, o que la recta se adapte a tener tantas unidades a la derecha y tantas unidades a la izquierda de un valor que define. Ahí pero en este caso... Perdón, Mauro, ahí nos estaban preguntando en el chat si el comando vista centrada solo se utiliza con un objeto o se pueden mostrar varios objetos. Por ahí ahora justo es lo que vos estás contando. Claro, vista centrada lo único que espera como instrucción es un punto, las coordenadas de un punto, no de cualquier objeto. Entonces, lo que va a hacer es adaptar la imagen gráfica a poner el punto que yo elegí en el centro. Discúlpame, te hago una consulta respecto a vista centrada también. Mi consulta es, vos decís que lo determinás para un punto. Si nosotros queremos que se actualice, ¿lo incorporamos también en el botón o no? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo en la decisión del recurso. En el primer recurso no lo usamos en el segundo recurso, en este. Entonces hubo que armar toda una estrategia para ver cómo hacemos que se centre, o sea, que aparezcan estos dos puntitos, que era el objetivo que nosotros teníamos, que queden en la pantalla visible cada vez que uno ponía una función nueva, que se vean. Entonces,
cuando trabajemos con esto, les voy a contar qué alternativa le encontramos, lo que no quiere decir que ustedes le puedan encontrar otra. Básicamente lo que hicimos fue buscar el promedio de las coordenadas X y definir un punto que sea ese promedio y su imagen por medio de la función. Entonces eso me va a devolver un punto que va a estar entre medio de los dos que a mí me interesaban y pedir que centre la imagen en función de ellos, de ese valor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, este recurso en particular, el de las fracciones, está armado para que me devuelva una fracción, un número racional que esté entre -2 y 2, ¿no? Así que eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Como el comando aleatorio entre solo devuelve un número aleatorio entero, lo que vamos a tener que hacer es definir un número aleatorio para el numerador y un número aleatorio para el denominador. Ahí hubo algunas decisiones que hubo que tomar, porque por ejemplo, si los dos números aleatorios permitían tomar valores negativos y positivos, o sea, poníamos por ejemplo el rango como lo hicimos recién entre -10 y 10, había algunas situaciones que no eran muy felices. Por ejemplo, que aparezcan dos valores negativos, uno en el numerador y otro en el denominador, porque visualmente no estaba bueno eso para el chico, o por lo menos nosotros no lo queríamos. Y la otra, algo más grave, era que nos aparezca el 0 en el denominador, ¿no? Si nosotros le permitimos que el número sea aleatorio entre un negativo y un positivo, el 0 queda en ese rango y lo puede dar. Entonces la decisión que tomamos es que el denominador sea un número aleatorio entre dos valores positivos y el numerador es el que admita tener ceros y negativos. Ahora, lo otro que queríamos controlar es esto de que nos devuelva un número racional entre -2 y 2, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente elegir aleatoriamente el denominador y al numerador decirle que tome un número aleatorio entre -2 veces el valor que tenga el denominador y 2 veces el que tenga ese denominador. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Yo voy a borrar todos estos elementos y vamos a arrancar de cero. Acá en particular lo que vamos a hacer es tener visible los ejes en principio para tener referencia, después solo vamos a dejar el eje X. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir al número que va a estar en el denominador. Lo vamos a llamar A, vamos a decir que sea un número aleatorio y le vamos a pedir que vaya entre 1 y 6. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es definir el numerador como un número aleatorio entre, y entonces acá es donde le vamos a pedir que lo más bajo que pueda tomar sea -2 veces el valor de A, y lo más grande 2 veces el valor de A. Y rápidamente lo que vamos a hacer es armarnos el botón esa nueva fracción para ver que vaya funcionando, ¿no? Entonces nos armamos un botón cuyo nombre sea nueva fracción, o el nombre que ustedes quieran darle. Y en el guión tenemos dos opciones, ¿no? Si de antemano queremos darle alguna instrucción, la podemos ya escribir acá, o darle OK y luego ir a la configuración y agregárselo. Entonces acá le vamos a poner el actualiza construcción. Bueno, y entonces ahí probamos. Funciona bien.
Siempre está bueno chequear que los rangos sean los que uno quiere. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos vamos a definir la fracción, ¿no? Una vez que tenemos el numerador y el denominador, armamos la fracción. B sobre A. Y ahí me quedó la fracción armada. Ahora, vuelvo un poquitito al recurso. Fíjense una cosa. A ver. Fíjense esto, ¿no? Cuando visualmente aparece la fracción, aparece menos 2 sobre 1. Eso también fue una decisión que nosotros tomábamos. Si directamente mostrábamos la fracción con el numerador y el denominador que elegíamos, quedaba expresado, por ejemplo, en este caso, menos 2 dividido 1. Que por ahí sería algo que en algún momento uno quisiera, pero nosotros no queríamos que eso pasara. Queríamos que el menos quedara adelante de la fracción que me proponían. Entonces, lo que hicimos fue definir, además de que el numerador real sea menos 8, definir un número que sea el valor absoluto de ese numerador, para que después lo podamos escribir y el menos aparezca aparte. Entonces, definir un número como el valor absoluto del valor B, ¿no? Que le asignó la letra D. Bueno. ¿Qué fue después lo otro que armamos? Lo otro que armamos fue el texto condicional del menos, ese menos que quiero que aparezca adelante, ¿no? Y ese, en el ejemplito ya lo hicimos. Lo armamos con el condicional sí. Y acá, ¿qué condiciones le tenemos que poner para que aparezca el menos? Fíjense que acá no quiero que aparezca más, solo quiero que aparezca el menos. Cuando la fracción es positiva, no me ponga adelante un más la fracción. ¿Quién es el que me va a determinar si la fracción es positiva o negativa? B. 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 Entonces, a B le tengo que pedir, o sea, quiero que me haga, me ponga el signo menos si B es menor que 0. Le agregamos entonces el texto. Fíjense que ahí apareció muy chiquitito el menos que nosotros queríamos. Incluso podríamos decir que no aparezca visible, pero sí que lo tengamos como un texto. Apretamos el botón, vemos si funciona. Cuando B es positivo, el texto no es nada. Si B toma valores negativos, aparece el menos, no visible porque yo lo oculté desde acá. Bueno, y ahora sí ya estamos en condiciones de armar el texto que me ofrezca la fracción, ¿no? Porque por ahora no lo vemos visible acá. Tenemos la fracción menos 1/2, pero no lo tenemos visible. ¿Cómo hacemos para que se vean en pantalla textos que se adapten a los valores de los objetos que se van construyendo? Bueno, vamos directamente a la opción de texto, y cuando tenemos que escribir algo, vamos a avanzado y elegimos dentro de la lista de objetos GeoGebra que hemos construido. Entonces uno diría, bueno, Mauro, pero ¿por qué hiciste todo este enrosque si directamente vos podés elegir la fracción que es el número C, ¿sí? Y ya aparece el menos 1/2? Vamos a elegirla a ver qué pasa. Entonces elijo el valor C, le doy OK, y fíjense que apareció, vamos a agrandarlo un poquitito, por más de que acá lo veamos en formato fracción, apareció en formato decimal. Hay un comando en GeoGebra que se llama texto fracción, y lo que hace
me convierte un número decimal a fracción. Pero eso tampoco va a solucionar nuestro problema, porque lo que va a pasar, fíjense, vamos a hacerlo, ensayo y error, texto fracción, un número, vamos a ponerle el número C, en este caso que era el que nosotros queríamos. Fíjense cómo lo toma. No aparece el menos adelante, aparece menos 1 dividido 2. ¿No? Así que tampoco nos va a servir este. Con lo cual, vamos a borrar ese objeto que estaba de más. Y este vamos a cambiarlo y lo vamos a armar con entonces los elementos que recién dijimos. ¿Qué es lo que quiero que aparezca? Bueno, en primer lugar quiero que aparezca el texto 1. El texto 1 era el que me daba el menos si el número era negativo, ¿no? Bueno, y luego tenemos que escribir la fracción. ¿Cómo hacemos para escribir la fracción? Bueno, ahí vamos a tener que jugar un poquitito con esto que se llama fórmula LaTeX, que no sé si lo han utilizado. Es un formato para escribir texto en matemática. El que vamos a usar nosotros es simplemente un comando que me permite armar fracciones. Y ese... Sí. Bueno. Ese comando es frac y tengo que poner doble llaves. Lo que coloque en la primera llave me va a dar en el numerador. Y lo que coloque en la segunda llave, el denominador. Entonces, vamos a poner en la primera llave, vamos a elegir el número B, que era el número C, que era el valor absoluto, no, el D. El D era el valor absoluto del numerador. Y en el denominador vamos a elegir el A. Entonces ahí cobra sentido el hecho de haber elegido el valor absoluto del numerador. Porque el que me va a dar el signo va a ser el texto 1 y no propiamente el número. ¿Se entendió esto? Porque es bastante clave, pero bastante por ahí difícil de seguir o de entender si uno va muy rápido. Bueno, le damos OK, y entonces fíjense que ahí apareció la fracción en el formato que nosotros queríamos. Si es positiva, no aparece el signo. Si el numerador es negativo, aparece el signo. Simplemente esto es algo que nosotros queríamos que aparezca así, pero también le contamos toda la parte de cómo lo solucionamos a esos problemas que por ahí uno tiene que ir haciéndole frente a medida que va diseñando su recurso. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Sí, te hago una consulta. ¿A propósito dejaron que el 1 aparezca abajo? Sí, en realidad no nos pusimos a pensar si el número fuera realmente un número entero que no aparezca la fracción. Como nosotros queríamos laburar el hecho de presentar una fracción y que ellos identificaran dónde está ubicada, lo dejamos así, en formato fracción ambas. Pero por ahí podría ser algo bueno, ¿no? Tratar de modificar el recurso para que si el número fraccionario que me ofrecen es un número entero, no aparezca en formato fracción. Fíjense que incluso tampoco está en su versión irreducible. A ver, acá capaz que no aparece ninguna. Ahí, bueno, justito lo pasé, pero había aparecido ahí. 2 sextos no aparece en la expresión irreducible. Eso básicamente es por cómo está elegido el numerador y el denominador. Una consultita. Sí. En la versión 5.0, cuando vos apretás fórmula LaTeX, como que se despliega un menú y no tenés que ingresar fracción, viste, vos recién ingresaste fracción, o sea, tenés que, supuestamente en esta versión tenés que conocer cuál es
qué es lo que vas a usar, ¿no? Cómo se escribe. No, No sé si... mirá. Fíjate que acá, si yo aprieto fórmula látex y voy acá a donde elegí, hoy en avanzado, lo que hicimos es agarrar la solapita de GeoGebra. Pero si voy a la que dice fórmula látex, también te dan como una imagen de distintas cosas, y si las cliqueas, te escribe arriba el comando. Listo, gracias. Igual, algo recontra clave cuando uno empieza a escribir así cosas en látex, saber que si en un buscador pone cómo escribir en látex tal cosa, aparece rapidísimo y te dan ya para copiar el comando y pegarlo. Y GeoGebra acepta cualquier fórmula de látex que uno quiera escribir. Así que uno le pega ese comando y sale andando. Buenísimo. Fíjense que se Gracias. pueden hacer cosas como bastante complejas, ¿no? Si yo integrales de línea, ponerle techitos, sufijos, lo que uno quiera. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, fíjense, esto son cosas para ir mejorando, ¿no? Si uno hace zoom, el texto se nos va, así que esas vamos a configurarlo. Agarramos al objeto y lo que tenemos que hacer es que dejarlo en posición absoluta, que es con esta chinche. Fíjense que ahí ya no se mueve. Y además, si uno no quiere que los alumnos lo muevan, acordarse de que tiene que inmovilizarlo. Yo por ahora lo voy a dejar libre para si queremos ir acomodándolo en distintos lugares. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a configurar un poquitito la vista gráfica. En la vista gráfica, Luis nos ¿qué es levantó lo la que mano. queremos? Bueno, Luis, ¿querías comentarnos algo? Sí, buenas tardes para todos. Sí, mira, es que estaba mirando las opciones de la fracción. Ahí ya tienes la fracción C igual a B sobre A. Si le ingresas en, digamos, en texto de LaTeX, simplemente el objeto C, ahí aparece 0.5, ¿sí? Como un texto. Pero si le das clic derecho y hay una opción en propiedades que se llama álgebra y le das la opción simbólico, ahí automáticamente te aparece la fracción, ¿sí? Entonces ahí nos ahorraríamos esos pasitos de más. En la opción simbólico es precisamente para que esa fracción salga así tal como queremos que salga en este objeto. sí, ¿sabés el único inconveniente que sucede cuando uno hace eso? Es que en vez de expresarte si la fracción es negativa al menos adelante, te lo va a tomar en el numerador. Entonces era algo que nosotros no queríamos que apareciera así. Que aparezca menos 2 dividido 6 no lo queríamos, queríamos el menos adelante. Es por eso que hicimos el truco de tomar el valor absoluto y definirlo de esa manera. Ese comando Luis se la creó, ¿no? Luis es parecido, o sea, está activando lo mismo que el texto a fracción que probamos acá. Pero bueno, sí, le pueden ir buscando alternativas, quizás no les resulte incómodo que aparezca el menos en el numerador y lo acepten así. Bueno, y lo otro que vamos a hacer, y esto sí es como bastante importante, fíjense eso que les decía que en el recurso las marquitas se iban adaptando al denominador de la fracción. ¿Sí? Si el denominador era en sextos, las marcas aparecían en sextos. Bueno, eso lo vamos a elegir cuando uno elige la distancia. En distancia, lo que vamos a hacer es pedirle que sea 1 sobre el valor del denominador, que era el valor A. Si lo dije en el eje Y, no iba a estar bueno eso. En el eje X, distancia 1 sobre A. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Por ejemplo, ahí tenemos nueva fracción y ahora se actualizó a medios. Enteros.
a sextos. Eso la primera vez que lo vimos nos llamó mucho la atención, ¿no? Que tanto, o sea, sabíamos y habíamos manipulado muchas relaciones entre objetos GeoGebra y otros objetos, pero verlo que también se adaptaba a configuraciones de vistas gráficas estuvo bastante bueno y nos resolvió este problema que era que si la fracción era en cuartos y no se veían las divisiones iba a ser como casi imposible que lo ubiquen. Bueno, ¿qué más? Ya vamos bastante bien. Después tenés que eliminar los valores para que los chicos no los copien. Dejar solamente Bueno, los enteros. claro, vamos a esa parte. ¿Cómo lo solucionamos a eso? Porque si ya aparecen los valores ahí es como bastante... No hay problema, no hay dificultad, ¿no? Sería algo muy sencillo. Entonces, no le encontramos la manera de que, si bien las marquitas aparezcan en todos los lugares, en esos lugares que nosotros le definimos, solo aparezcan los números enteros. Entonces la decisión que tomamos en ese momento fue, bueno, ok, definamos entre qué rangos se van a mover esa fracción y escribamos los puntos nosotros manualmente. Creemos puntos que sean en los puntos enteros que nosotros queremos y después eliminamos todas las graduaciones. Entonces vamos a ir a hacer eso. Como nosotros habíamos dicho que los números nuestros se iban a mover entre -2 y 2, lo que vamos a hacer es crear los puntos con coordenadas -2, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0. Por ahora los números se pueden mover, así que eso no está bueno. Lo que vamos a hacer es elegir a todos. A todos estos puntos y vamos a pedirle que sean objetos fijos y le vamos a sacar la etiqueta. ¿Voy muy rápido o muy lento? Devuélvanos eso también, porque por ahí... No, está bien. Bueno, y lo que podemos hacer es ir a alguna configuración para que el punto quede distinto. En estilo, por ejemplo, qué sé yo, en el que está ahí creo que pusimos una X, lo hicimos un poquitito más grande y cambiamos el color. Y ahora sí estamos en condiciones de ir a la configuración de la vista gráfica. Y sacarle eso está. En el eje X, distancia, números en gradaciones. Y ahí se nos fue. Entonces ya tenemos las marquitas. Y lo que tenemos que hacer simplemente es crear un texto con los valores. -2. -1. De esa manera solucionábamos lo que vos nos decías, Adriana, de que los números no aparezcan. Pero bueno, nos queda todavía el poder resolver esto, que bueno, por ahí a ustedes se les ocurre una manera mejor, y también después seguimos. A mí se me ocurre en este momento cambiar el rótulo y ponerle directamente, o sea, hacer lo que hiciste, pero en lugar de nombrar los puntos directos, dejar A, B, C y D y mostrar el rótulo solamente la coordenada X. No sé si se puede hacer. Ya voy a probar cuando termine la clase. Iba a decir lo mismo, cambiarle el rótulo al punto y que en vez de mostrar digamos, el nombre del objeto, sino que muestre el rótulo. Yo eso lo he usado bastante también para hacer justamente cuestiones así. Buenísimo. Dale, vamos a probarlo. Genial. Lo probamos. Configuración, etiqueta visible. De esa manera sacaríamos texto. Valor. El problema me parecía es que nos va a tirar las dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Cambiarle el rótulo. No, el rótulo.
Claro, el rótulo, no el valor. Tenés que ir a básico. Para Eso, claro, ahí y que está. solamente muestra el rótulo. Genial. Ahí lo Increíble. tenés. Ahí va. Muy bueno. Buenísimo, ¿sí? Lo hacemos con todos, así ya nos queda. Sí, ya eliminamos el texto ahí. Genial. Muy bueno. A mí me ha pasado, no sé, qué sé yo, construir algún polígono y que los puntos me queden desordenados, entonces termino cambiando los rótulos. Está bueno. Muy bueno. Claro, porque en el rótulo uno le puede poner lo que quiere que no esté asociado al verdadero valor de cómo está definido. Claro, no cambia el nombre, cambia el siempre queda rótulo. por arriba el rótulo, no puede quedar abajo escrito, ¿no? El rótulo después puede uno lo correr. agarra como si fuera un texto y lo acomodan donde quiere. Sí, Puede después se mover, cambia. sí. Se puede ubicar en que hay una distancia mínima entre el punto y el rótulo, pero se puede poner en donde uno quiera. Ahí se puede llevar, sí. Genial. Muy bueno. Gracias. Increíble. Ahí quedó. No sé si después podemos, bueno, habría que verlo si uno va al tamaño. Creo que cuando cambias el tamaño de toda la letra te lo cambia ahí. A ver, en Sí, configuración. yo hago justamente eso, cambio el tamaño digamos, de la pantalla completa. Acá, tamaño de letra, por ejemplo, 20 o 28. Y a este vamos a achicarlo un poquitito. Genial. Bueno, ahí tienen dos alternativas. Esta alternativa última que dijeron está buena porque uno lo que puede hacer es, si quisiera que sean más valores, no tiene que ir haciéndolo a manopla uno por uno, sino trabaja con el comando secuencia y hace varios a la vez. Bueno, ¿qué nos estaría faltando? Vamos a ir viendo por acá. Todavía no llegamos mucho a la parte interesante, ¿no? Hemos armado la fracción, que eso ya es importante. Ahora necesitaríamos tener esto, ¿no? El punto este que se vaya moviendo y que nos permita después corroborar si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces vamos a crear un punto libre, que lo podamos mover por cualquier lugar. ¿Observan algo diferente entre el movimiento de este punto y el de este? Que es el triangulito cae en las intersecciones de la cuadrícula. Ajá. Esa es justamente la diferencia. ¿Y saben cómo manipular eso? Que solo se vaya adaptando a la cuadrícula. No, esa no. Bueno. Yo me lo encontré medio de sorpresa a eso un día toqueteando, porque yo veía que en las propiedades que aparecían cuando seleccionabas, por ejemplo, los puntos, o la vista algebraica, gráfica, aparecía este imán. Yo decía, ¿qué es ese imán? Bueno, justamente el imán ese me permite seleccionar cómo se van a fijar los objetos a la cuadrícula, al movimiento. Si uno pone fijar a cuadrícula, ahora se empieza a mover según la cuadrícula. Justo la saqué, vamos a ponerla visible. Entonces fíjense que se mueve por los puntos parrilla de esa cuadrícula. Tenemos ahí un problemita porque después hay ciertos objetos que también solo los voy a poder ubicar si los quiero ubicar a manopla en los puntos parrilla. Pero bueno, esto está bueno para decir no puede tomar el punto cualquier coordenada, sino las coordenadas que nosotros querramos. Y en este caso nos viene genial porque necesitamos que se ubiquen en alguno de esos y no entre medio. Así que esa es la forma para que el punto se adapte a la cuadrícula.
Y lo otro que estaría bueno, ya que estábamos pensando, es, bueno, el usuario, el alumno eligió un lugar, un puntito. Ahora, si yo pongo nueva fracción, ahora esto quedó en el medio y no quedó adaptado, ¿no? Entonces, si lo mueve, sí, pero, qué sé yo, ya le daría como una solución. Entonces habría que configurar una posición inicial para el punto. Fíjense que acá lo hicimos eso, este puede estar en cualquier lugar, pero cuando aprieto nueva fracción, va a una posición específica que uno elija. Así que ese sería como el paso. ¿Cómo lo haríamos? Con actualizar construcción. Pero al actualizar lo único que hace es como que hace un refresco de la página. Ah. Nosotros queremos decirle que cuando apriete este botón, nueva fracción, este tome un valor que nosotros elijamos como fijo. Y agregárselo justamente a la programación del botón, que cuando apriete arme la fracción y a la vez lleve el punto F a un lugar específico. ¿Y recuerdan cómo era el comando? Valor. 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 Valor del punto F, por ejemplo, lo configuramos para que vaya al 0.1, 0,1. Esas coordenadas. Entonces, a ver si anda todo bien. Se actualizó y me lo mandó a una posición fija que nosotros elegimos. Bueno, venimos recontra bien. Nos falta una partecita importante que es, bueno, supónganse que elijo, esto es -3/5, lo ubico en el lugar. Lo que nosotros quisiéramos ahora es que nos devuelva, una vez que lo ubiqué, que me diga si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces tenemos que crear un texto que sea un texto condicional, que me diga buen trabajo si lo hice bien, o que me diga, no sé, algún mensaje para que lo intente nuevamente. ¿Cuál es la condición que le podemos poner para que me largue ese cartel? Recuerdan que el texto Que el valor de X, que la coordenada X del punto sea el B sobre A. El valor C. El valor C, que está acá, que creo que en el instructivo lo llamamos fracción, pero bueno, acá quedo con el valor C, así que le vamos a pedir eso. Si la coordenada X de este punto coincide con la fracción que nosotros queremos, que me diga buen trabajo. Si no coincide, que me diga mal trabajo, una carita, no sé, lo que queramos ponerle. Por ahora lo vamos a hacer con texto. Entonces, para seleccionar la coordenada de un punto, el comando es X y entre paréntesis el nombre del punto, y nosotros le tenemos que decir que lo compare con el valor C. Para compararlo, el comando lógico es igual, igual. Eso por ahí, si alguno conoce algún lenguaje de programación, es bastante parecido que el valor C. Entonces compara, y ahora me va a devolver, si eso es verdadero, un cartel que diga buen trabajo. Discúlpame, no se está viendo lo que estás colocando. Está muy colocándolo abajo, claro, por ahí... no me deja subir más. No lo deja subir más. Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Margen Acá se inferior ve. izquierdo. Y yo también, yo lo veo bien. Bien. Bueno, no sé si ahí se mejoró un poco o no. O si no, podrías probar de salir del modo de pantalla completa, verlo un poco más chiquito. A ver. No sé si no es peor. ¿Ahí o no? No, vos no, la otra persona que preguntó que no se veía. Si salís del modo de pantalla, ahí va mejor si no está en pantalla completa. Ahí nos dijeron por el chat que mejoró, Mauro.
Bueno, entonces, buen trabajo. No olviden esto que si voy a poner texto tiene que ir entre comillas. Buen trabajo o intentalo. Nuevamente. Bueno, le damos Enter, aparece el texto. Buen trabajo porque justamente el punto estaba ubicado en donde nosotros queríamos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo muevo? Automáticamente el texto pasa a ser inténtalo nuevamente porque no está cumpliendo la condición que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, si lo dejamos así, esto también estaría un poco malo, porque lo que hace el alumno es empezarlo a mover, digo, lo muevo, es ahí, porque justo el cartel me dice que está bien. Ahora lo vamos a solucionar en breve. Y lo que podemos hacer, o lo que aparece en este recurso, a nosotros nos gusta meter mucho, es dibujitos o emojis o algo que indique, además de en palabras, la tarea. En el original creo que habíamos agarrado emojis del Unas celular caritas. con caritas contentas. Caritas contentas, carita enojada. Bueno, acá agarramos esto, pero ustedes pueden elegir la imagen que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer es insertar las imágenes. Las voy a seleccionar desde mi descarga. Yo ahí ya las tengo mejoradas para que no tengan fondo y demás. Esas son cosas que después ustedes pueden arreglar. Vamos a insertar la otra. Mauro acá nos dice Fabiana que nos quedan 10 minutos para las 2:30. 10 minutos para las 2:30. Bueno, dale, le meto garra. Ahí estamos. Si podemos un ratito más, Fabiana. Yo creo que 5 o 10 minutitos más no va a haber problema. ¿Nos alcanza ese tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ya estamos casi llegando al final. Bueno, no, entonces, terminemos de desarrollar. Pienso que No vamos a llegar al minutos segundo, pero les queda como desafío. Bien. Y con el instructivo ahí para armarse. Bueno, y entonces, ahora lo que tenemos que hacer, después no me voy a poner ahora a trabajar en ocultar los puntitos, que quede todo igual, pero lo que podemos hacer es elegir la imagen que le corresponda. Por ejemplo, esta es la imagen de que está bien. Vamos a la configuración, y ahí es donde viene la importancia de haber visto la condición para mostrar el objeto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es decirle que que era el que me decía el emoji que estaba bien, que se muestre si cumple la condición de que la coordenada x de f coincida con el valor c que nosotros queríamos. Entonces vamos a usar el comando son iguales. Ese no, se los conté al principio, me parece que me lo salteé. Bueno, el comando son iguales lo que hace es me devuelve una variable booleana verdadero o falso, en función si los dos objetos que le estoy poniendo son iguales o no. Entonces, ¿qué dos cosas quiero comparar? Y quiero comparar la coordenada x del punto f y el valor c, que era el que tenía la fracción. Le doy Enter. Perdón, Enter. Ya está seteado ahí. Y fíjense que... ese era el de correcto. El de correcto tiene que estar... bueno. Ahí voy. No voy. Dale acá. Los micrófonos, por favor, no sé si alguien no está silenciado. No me lo tomo, che. A ver, vamos otra vez. Son iguales. El x de f con el valor c.
No lo está tomando. Solamente le estábamos poniendo con el x de f. Son iguales la fracción primero y después el x de f. Y con respecto a lo Sí, que está... Ah, perdón. Sí, sí. La fracción se llama C acá. Sí. Si no me parece, sí, C. ¿No tendrás que programar el otro también y así aparece uno o el otro? Tenés visible a los dos. Vamos con el otro, a ver qué onda. Y eso puede ser porque aparte también está en el lugar correcto. Sí. Cambiar a F de lugar y debería desaparecer. Sí, eso es porque están puestos los dos en el mismo lugar. Ahí está. A lo que estaba consultando Hernández, si se puede utilizar para tomar evaluaciones, por ejemplo en Moodle, a Moodle lo vas a poder ingresar sin ningún problema al recurso. Yo no lo he utilizado todavía para tomar evaluaciones, pero si lo llegás a hacer y después lo querés compartir cómo te fue con esa experiencia, bienvenido. Claro, no veíamos que cambiaba porque estaba puesto en el lugar donde tenía que estar, ¿no? Bueno, y en el son iguales, en el otro, le tengo que decir que no sean iguales, que aparezca el cartelito, el dibujito de algo negativo. Y para eso lo vamos a poner con el signo de admiración. Eso para GeoGebra es no. Signo de admiración delante de lo que sean y le dice no tal cosa. Si no, buscan el comando lógico y lo pegan, también eso anda. Fíjense que automáticamente si uno le da Enter aparece el dibujito del no, del símbolo lógico no. Y ahí cumplimos esto. Cuando dice buen trabajo está la imagen de bien, inténtalo nuevamente, aparece la imagen del que está mal. Bueno, ya vamos llegando al final, porque lo que queremos es mejorar esto de que el cartel de que está bien y que está mal no aparezca siempre. ¿No? Bueno, eso nos llevó un tiempo darnos cuenta de cómo lo podíamos solucionar. Y para eso es que viene el botoncito este de verifica, ¿no? Uno puede moverlo y el usuario decide cuándo va a hacer el chequeo de si las cosas están bien o están mal. ¿Cómo logramos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es definir una variable booleana que se llame, por ejemplo, verifica. El nombre es el que ustedes quieran. Y la vamos a inicializar en falso. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es crear ese botón nuevo que se llame verifica. Y en el comando lo que vamos a hacer es decirle que cada vez que aprieten ese botón, la variable verifica se transforma en true. Y eso teníamos un comando que era valor. Entonces, le vamos a asignar a la variable verifica el valor true cuando apretemos ese. Entonces vamos a ver que ande todo bien. Apretamos verifica, la variable verifica se transforma en true. ¿Venimos bien hasta acá? Por ahí los que vienen de la programación, si han hecho algo, han trabajado con algún lenguaje de programación, se preguntarán por qué tenemos que usar el comando valor y no ponemos directamente el nombre de la variable igual, o sea, se vuelve tal cosa. Bueno, no entiendo mucho, pero he estado escuchando ahí a gente que maneja la configuración de GeoGebra y el desarrollo de GeoGebra y dicen que como que insume más pasos o hay algún problema de que todo el tiempo se está redefiniendo si uno lo hace de esa manera. Así que siempre que quieran redefinir valores, usen el comando valor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En la configuración del botón nueva fracción, lo que le vamos a decir es que
el valor de la variable verifica se vuelva false, porque esa va a ser como la ficha de prendido y apagado. Si la variable verifica está en true, me va a mostrar las cosas. Si la variable verifica está en false, no me la va a mostrar. O sea, que como que va a cortar y prender la luz. Entonces, vamos a definir la variable verifica como false. Entonces vamos a ver que ande todo bien. La variable verifica la tenemos por acá. Si aprieto nueva fracción, tendría que llevarla a false. Si verifico, tendría que llevarla a true. Bueno, y por último, ya llegando al final, entonces tenemos que decirle que estos carteles aparezcan solo si la variable verifica está en true. Entonces me voy a la configuración de este cartel. Me está molestando el cartelito de Zoom. Configuración. En avanzado, condición para mostrar el objeto, le voy a preguntar, o sea que le voy a decir que lo muestre si son iguales. ¿Qué cosa? Y la variable verifica y el valor true. Como está en true, lo muestra el cartel, me voy a nueva fracción que se vuelve true, el cartelito desapareció. Verifico, aparece. Nueva fracción, desaparece. Verifica, aparece. Bueno, y por último eso mismo lo tenemos que hacer con las imágenes. Disculpa, Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si hay algo de programación que requiera que por qué se está haciendo este verifica. Por ejemplo, asociado al botón verifica, ¿no puede ahí ponerse la condición si el X de F coincide con C, entonces que muestre el texto y la imagen, y si no, que muestre tal otra? Lo que pasa es que lo que hace GeoGebra es programación orientada a objetos. Entonces, vos lo que le estás diciendo es, si vos apretás el botón verifica, hace alguna acción. Mostrar el texto que está bien y mostrar la imagen que está bien. O sea, eso no existe, no se puede programar así. No existe eso, no. Por lo menos yo no lo he encontrado. No. Está bien, No. Gracias. Bueno, y entonces si lo ponemos a esto, las imágenes también. La imagen 2, en avanzado ya las imágenes tenían condiciones, ¿no? Porque tenían que mostrarlas si cumplía que el X de F coincidía con un valor o no. Entonces ahora le vamos a tener que agregar otra condición. Así que usamos el ilógico, que para GeoGebra lo podemos poner con ese simbolito doble. Y lo que tenemos que ponerle entonces era, si son iguales, el mismo comando que, ¿no? Si son iguales, la variable verifica y el valor true. Lo voy a copiar, así no lo vuelvo a escribir. Y me voy a la otra imagen. Eso fue la imagen 2, la imagen 1. Está acá. En avanzado. Bueno, y ahí vemos. Los puntos esos hay que ocultarlos. Pero vemos que desaparecieron. Muevo, no me muestra nada. Lo pongo en un lugar que está mal, verifico. Me dice que lo intente de nuevo. Lo muevo. Bueno, ¿qué pasa ahí? El último problema que tenemos que solucionar.
Si ya verificó, la variable quedó en true, y entonces ahora sí lo puedo mover y decir, ah, el trabajo lo hago bien si lo pongo acá. ¿Sí? Entonces está faltando un pedacito más, un poquitito más. ¿Qué es lo que queremos que logre? Y bueno, que si pongo una fracción, lo ubico, me dio mal, cuando yo lo mueva el alumno lo mueva, que otra vez la variable verifica se vuelva true, porque si no van a quedar todos los objetos visibles. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si voy a la configuración del objeto que estoy moviendo, en el programa de guión script, en vez de poner todas las instrucciones en la solapa del clic, ponerlo al actualizar. Entonces, cuando ese objeto se actualice, va a ejecutar las acciones que yo ponga acá. ¿Qué acción quiero? Bueno, que la variable verifica se vuelva false. Entonces, nueva fracción, verifico, me dio mal. Muevo, la variable se vuelve en false y desaparecen todos los cartelitos. Y otra, discúlpame Mauro, estaba mirando el recurso, que acá se vio clarito, en el recurso no tanto, que cuando uno no, el valor de i está en distinto de 0, también te marca que está bien hecho. Iba a aclarar exactamente lo mismo. Como solo le pido la restricción a la X, claro. Claro, acá yo, por ejemplo, estoy con el recurso, tengo que colocar 10 quintos y los puse fuera del eje de la X. O sea, lo puse arriba, pero bien a la altura del 2. Y me dice que está bien puesto. Claro. Eso, ¿qué habría que agregárselo en el condicional? Va, en el... En la visión, en la visión condicional, agregarle de que la coordenada i en 0. Claro. La coordenada i de f sea 0. O sea, solo mostrarlo si pasa tal cosa, que la coordenada x es igual o es distinta, y la coordenada y es 0. Ah, está. Bien, gracias. Creo que en el recurso estaba armado eso, así, ¿no? O en el recurso... No, en el de la página que pasaron ustedes, no. Me sigue diciendo que está bien, aunque lo ponga fuera del eje de la X. Bueno, hay que lo comimos cuando lo hay que agregarle la condición. Hicimos. Sí, sí, sí. No, pero mi pregunta era a dónde se lo agregaba. También en el mismo lugar donde está la condición de la X, que la coordenada X sea igual a C, ahí mismo también le agrego que la coordenada Y sea 0. Está buenísimo eso. Fíjense, lo que vos decís es que estoy acá arriba, verifico, y por más de que no estoy ubicado donde estoy, me va a decir que hice buen trabajo, ¿no? O mal trabajo. Entonces lo que podemos ir al cartelito, otra vez molesta, vamos a configuración. Mauro, no nos va a dar mucho más el tiempo que para esto, ¿sí? Ya, terminamos esto. Claro. Entonces, la condición para mostrar el objeto es que sean iguales el verifica y el true, y la condición no sea igual, ¿qué queremos? Que sea igual a 0, ¿no? Claro, que la coordenada I sea igual a 0. La coordenada I de F sea 0. Y ahí desapareció. Claro, ahí lo corregimos. Solo aparece si verifico y estoy ahí. Si verifico y estoy en otro lugar, aparece la imagen porque todavía no le pusimos le pusimos la condición a la imagen. La condición, pero esa misma condición va para la imagen. ¿Sí? Bueno, y lo último, les dejo el inicio de los contadores, cómo hacerlos, pero creo que ya más o menos se van dando cuenta. Supónganse que le ponemos un contador, armamos una variable que se llame contador, y la inicializamos en 1. Fíjense que acá en este GeoGebra nuevo lo crea como un deslizador. Eso después configúrenlo para que tengan muchos para ir para adelante. Y este contador lo que va a ir haciendo es acumularme la cantidad de fracciones.
¿Cuándo? Cuando apretamos el botón nueva fracción. Quiero que haga eso. Cada vez que aprieto nueva fracción, que acumule uno más. Entonces, en la configuración de ese botón, en el programa iClick, le vamos a agregar que el valor de esta nueva variable, que yo la llamé contador, pero está bueno ponerle variable, nombres más cortos para que sean rápidos para escribir. Cada vez que lo aprieto, ¿qué quiero que pase? Y que acumule uno más. Entonces lo que le vamos a decir es que se vuelva contador más 1. Ahí estamos. Vamos a mirarlo acá, cada vez que aprieto nueva fracción, va acumulando. ¿Por qué les decía que tienen que configurar para que este deslizador, este contador sea más grande? Porque cuando llegó al máximo, si yo sigo apretando, va a cambiar, pero el contador no va a sumar más porque le dije llega hasta 1, hasta 5, perdón. Entonces en la configuración del deslizador, le dicen, bueno, que arranque en 1 y que termine en 200. Un número grande. Entonces ahora sí, cada vez que apretamos, va a ir acumulando. 15, 16, 17. Bueno, y eso mismo pueden hacer con los aciertos. ¿Sí? Y por último sería mostrar este contador acá, con un texto. Vamos al texto, escribimos algo, por ejemplo, cantidad de problemas. Igual, y lo que tenemos que hacer ahora es que haga visible un objeto de GeoGebra que es el contador, la variable contador. Entonces aparece el cartelito, cada vez que lo aprieto, voy viendo cómo acumula ese valor. Y por supuesto sobre el final, acomodar y que quede todo esto bonito para subir el recurso, ¿no? Así que no lo vamos a hacer ahora, si nos robamos más tiempo, ya nos robamos 10. Ya estamos pasados en 10 minutos. Después, por último, quedaría subirlo, ¿sí? Guardarlo. Si querés ponerlo para guardar, Mauro, que era una de las preguntas que nos habían hecho. Claro, eso está bueno que hagan dos cosas. Cuando lo van a guardar, lo que pueden hacer es en archivo, si le ponen guardar, se los va a guardar en su perfil de GeoGebra, que eso está bueno, y ahí van a configurar el tamaño de pantalla, si les dejan visible las herramientas o no. Algo que está bueno acá, por ejemplo, es, antes de guardar, es sacarle la vista algebraica, porque si le dejamos la vista algebraica se van a marear, no tiene como mucho sentido. Entonces todas esas cosas las tienen que configurar antes de guardarlo. Entonces lo guardan, lo suben a GeoGebra o lo descargan, y ahí les dice descargar como GGB y se lo guardan si quieren ustedes en la computadora también. Y rapidito, rapidito, rapidito les muestro cómo crear una clase. Van acá, crear clase, le ponen el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, día, GeoGebra, Geo Argentina. Está creando y ahí les da como un código para compartir. Se los comparto y se pueden unir. El chat está... Se me perdió el chat. Ajo. Sí, pero no... Al lado de compartir pantalla, ¿lo estás viendo el botón? Compartir pantalla, poner en pausa, participando para escribir. Bien, nos están pidiendo que vayamos cerrando, Mauro. Listo, bueno. Nada. No hay problema. Excelente. Si ustedes ingresaban con ese código, podíamos empezar a ver a las personas. No me di cuenta de entrar yo rápido. Ahí está. Pero dejate de compartir. No, bueno, no hay problema. Sí, pero... Bueno, excelente, excelente. Realmente muy agradecidos desde el instituto por el taller. Supongo que la verdad que participó un montón de gente, así que
realmente muy claro y súper útil. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a y- ustedes. Ahí le voy a compartirle el link. Ah, bien. Perfecto. Ya vamos a... Bueno, ahí les Y si dejamos los nosotros- correos nuestros y en redes sociales pueden buscar al Polo GeoGebra Tandil. Somos varias personas de Tandil que estamos haciendo varios recursos. Nuestra idea siempre es compartir, enriquecernos entre todos, y bueno, y poder seguir sumando nuevas actividades para nuestras clases. Bueno, ahí se ve, esa es la parte de GeoGebra Classroom que uno puede ver a los alumnos trabajar en cada una de sus tareas y trabajar de forma simultánea, y ahí uno puede ir haciendo el seguimiento, y si estamos en una videollamada y haciéndolo de forma sincrónica, decirle, bueno, Pedrito, fíjate que no estás ubicando bien, o muy bien, acá veo que Laura sumó un punto más, puedo ver quién va ganando, y eso los estimula a seguir trabajando y a esforzarse para seguir aprendiendo. Y se vería como si estuviéramos nosotros así, con distintas pantallitas. Todas así, como las que Si ves entra, acá. si entra alguien más, se va a ver que automáticamente acá dice entró alguien Ahí más. entro yo. Me di cuenta que lo habías pasado por el chat. Ahí entró Micaela, Silvina, pero no hicieron nada. Van a ver que... Ahí intenté hacer algo para que lo vean. No sé Bueno, si sale. está muy interesante. Disculpen que tengo que cortar un momento, pero bueno, tenemos que seguir, Buenísimo. tenemos que dejar la transmisión. Les agradezco mucho, realmente excelente, sinceramente. Y bueno, y los invito a las 3:30, que quedan 2 conferencias del día, que las van a dar Fabián Vitabar y Celina Abar. Así que bueno, nos vemos ahora dentro de un ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y disculpen que no hayamos llegado a todo lo que queríamos y que nos extendimos un poquitito más. Pero espero que les Gracias a ustedes, sirva, muy que sea interesante. de trampolín para hacer muchos recursos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias por todo. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Adiós.